Buenos días, que la paz de Dios esté en sus corazones. Antes de que comencemos, esta semana me tocó el ver un incidente un poco curioso, porque haciendo énfasis en el canto último que cantamos en el Salmo 23, vi un rebaño de ovejas y cabras que estaban ahí en un parque, y estaban de traviesas, porque no era más que eso, estaban de traviesas, eran las 8 de la mañana y ellas andaban jugando las chivas con las ovejas, y ahí andaba un burro también y todos estaban jugando. Pero resulta que en este campo había unas porterías de fútbol y estaban con redes. Y ahí estaban todas agarrándose, hasta el burro le entró al juego, pero resulta que una chiva se quedó atorada. Entonces fue algo curioso, porque cuando vieron que la chiva comenzó a llorar, todos se hicieron así para atrás, así como alarmadas. Me las imaginé así como un grupo de personas diciéndole: ¡ay, qué bárbara! Mira nada más, te quedaste atrapada en la red. Y muy crueles, porque la pobre chiva estaba chille y chille, y pues nada más se le quedaban viendo, así como diciendo: ya te amolaste. Y fueron muy crueles, porque ellas se fueron y dejaron a la chiva ahí. Y pobre chiva llore y llore y chille y chille. Y yo lo que pensaba: ¿cómo nos verá el Señor? Sin duda que a veces somos así, porque nos metemos en problemas, nos quedamos todos enredados en un problema y no hay quien nos ayude. Ahí nos dejan. Y la chiva estuvo llorando como 1 hora hasta que llegó alguien que los estaba cuidando y ya la desatoró. Y pobre chiva se fue, pues, ya contenta porque la habían rescatado, ¿no? Y pasó el día, estaba viéndolas en su forma, qué pasaba durante el día, y ya andaban como si nada, ¿no? Pero Jesús es un buen pastor. A veces nosotros nos metemos en graves problemas y lo que hacemos es llorar, ¿no? Y clamar y pedirle. Y el que viene a rescatarnos, ¿quién crees que es? El Señor, ¿verdad? Por eso el Salmo 23 es muy hermoso, porque dice: el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Yo los invito a que cuando tengan tiempo observen la naturaleza, y es muy parecida a la humana, ¿eh? No tiene grandes cambios. Pobre chiva, yo la veía cuando estaba metida en esa red, como si se hubiera metido la chiva en un gran chisme. Y para sacar a la pobre chiva de ese lugar, pues solamente el pastor. Hermanos, después de este cuento, después de este breve bosquejo, yo quisiera hacerles una pregunta antes de que empecemos. ¿Alguno de ustedes es una persona espiritual? Levante su mano, por favor, si alguno de ustedes es una persona espiritual. Son pocas manos, como que no se atreven, no vaya a ser que la vayan a regar. Vuelvo a preguntarle: ¿alguno de ustedes es una persona espiritual? Siguen siendo pocos. Hermanos, la pregunta es porque en estos últimos tiempos, uno de los graves problemas que existe y va a existir entre los creyentes es la poca espiritualidad entre los creyentes. Si ustedes recuerdan, Jesús dijo enfáticamente, y dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesucristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará que la gente es espiritual? Y sí cuesta trabajo, porque, a ver, ¿qué haces cuando estás enfermo? ¿Qué haces? Dice la hermana: clama a Dios. Pero muchos enseguida se van al médico. Muchos enseguida se comienzan a
a automedicar y a decir, no, pues para que se me quite el dolor, para que se me quite este mal. Cuando tienes una necesidad, ¿qué es lo que haces? ¿Alguna necesidad económica, qué haces? Sacas tus prendas y vas a empeñarlas al monte de piedad, de despiedad. ¿A dónde vas? O vas con el vecino y le pides prestado, ¿qué es lo que haces? Por eso te pregunto, ¿eres una persona espiritual? Porque espiritualmente debiéramos de estar dependiendo y clamando y esperando a que Dios supla nuestras necesidades. ¿Sabes qué fue lo que hizo la chiva cuando estaba atorada en la red? Estuvo orando, llorando, para que le escucharan y alguien viniera en su ayuda. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Es bueno que consideremos que esto que estamos aprendiendo no es solamente para que lo escuchemos como algo bonito, para que sea algo que nos guste, que nos agrade nada más al oído, pero que no lo vivimos, que no lo ponemos por obra. A ver, hermana, ¿qué hace usted cuando tiene problemas con su esposo? ¿Le responde igual que como su esposo? ¿Qué es lo que ustedes hacen en sus necesidades? Porque Dios está buscando gente espiritual. Algunos consideran que la espiritualidad es como entrar en un trance como los maometanos o como los budistas, quedarse, Dios me está hablando y estoy sintiendo vibras del espíritu, me está hablando. Esa no es espiritualidad. O pensar que es tirarse al piso y comenzar a dar patadas y que Dios le está hablando. Esa no es espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Vamos a ver el caso de un hombre que se llamaba Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe, o por así decirlo, como un hombre espiritual. Pero volvemos a preguntarnos, ¿qué es ser un hombre espiritual? Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Vamos a comenzar a analizar la vida de este hombre espiritual, en el que no vas a encontrar el que él entraba en un trance, sino vas a encontrar que él, su espiritualidad, ¿sabes en qué radicaba? En la obediencia. Así como veíamos hace unos momentos que lo que decía Jeremías, Dios lo que pide del hombre es la obediencia. Y le pone la situación, una situación muy, muy delicada a Dios a Abraham. Imagínense nada más, él estaba con su suegro, con su esposa, tenían ya 75 años tenía Abraham, yo me imagino que eran como unos 40 años viviendo con el suegro y con la suegra. Era una vida muy, muy cómoda. Y lo primero que Dios le dice cuando llama a Abraham es, deja a tu suegro y deja a tu suegra. Deja la comodidad de tu casa, la televisión de plasma, deja los coches y ahora sígueme. Comenzamos leyendo, dice, versículo del 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate, primera condición. Dios le dice, deja a tu suegro, deja a tu suegra, deja a todos tus parientes y vete al lugar que yo te voy a dar. Era un acto de fe el que Abraham tenía que mostrar a Dios. Un acto de obediencia. A Dios no lo veía. Y Dios le estaba diciendo, deja todo lo que tienes y sígueme. Es casi lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos y a todos aquellos que creen en Él. Deja todo y sígueme. No es fácil la espiritualidad, porque consiste realmente en poner a prueba si crees o le estás creyendo a Dios. Es fácil que como grupos nos reunamos y leamos, pero la prueba viene cuando Dios te está demandando algo y te está pidiendo que dejes algo y que le sigas o que le sirvas. La semana pasada hubo un partido de fútbol y rápido se fueron. Nadie se quedó, todos querían llegar a ver el fútbol. Imagínate nada más, o a votar dicen, ¿no? Si Dios nos pidiera algo más en el que implicara nuestra propia vida, ¿qué haríamos? Aquí la comodidad de Abraham se estaba viendo afectada. Imagínate, él tenía 75 años cuando Dios le dice, deja todo lo que tienes. A muchos matrimonios lo que les cuesta trabajo es dejar a sus familias, cortar con ese cordón umbilical. Les cuesta muchísimo trabajo y temen precisamente a lo que pudiera pasar. Hace algunas semanas vimos que María y José tuvieron que recorrer 100 kilómetros y nos decían que era la distancia más o menos a Cuernavaca para que ellos fueran a votar o fueran a empadronarse. Dios estaba llamando a Abraham para que fuera a una tierra que se encontraba a 800 kilómetros de distancia. ¿Sabes hasta dónde más o menos son 800 kilómetros? Es casi para llegar a Cancún. Más o menos, porque de aquí ¿a dónde? ¿A Cozumel? Más o menos es para llegar a Cancún. 800 kilómetros. Y Abraham lo que tuvo que hacer es creer lo que Dios le estaba mandando. Salte de tu casa, salte de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Y él lo único que tuvo que hacer es precisamente creerle. Vemos ahí mismo, continuamos, del versículo 4 en adelante. ¿Estamos? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y Lot su hermano, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero son 800 kilómetros. Fue una distancia que no sé en cuánto tiempo realmente le hayan recorrido en aquel entonces. Hoy en día, para recorrer los 800 kilómetros son 2 días en coche, o es un día completo en coche. ¿Cuánto tiempo realmente habría hecho Abraham para poder llegar a ese lugar? Y era un lugar totalmente desconocido. Él no conocía la tierra de Canaán, mas sin embargo él salió creyendo que Dios
que Dios tenía un plan y tenía un propósito. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente en Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente en Jai, al oriente, y edificó un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Neguev. Los hombres y las mujeres espirituales no es una vida fácil, no es una vida ordinaria como cualquier otra persona. Hoy en día tal parece que a los creyentes se nos olvida que tenemos un Dios al cual podemos estar recurriendo constantemente y que tenemos que orarle, buscarlo, pedirle, clamarle y pedirle que Él obre en nuestras necesidades, que Él obre en nuestras vidas. La vida espiritual no es fácil. Es más fácil realmente vivir como cualquier persona ordinaria. La mayoría de las personas hacen planes, tienen propósitos, se fijan metas y no tienen en cuenta a Dios. Para ellos es más fácil decir, no, pues yo voy a ser médico, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero no tienen en cuenta a Dios. Dice en Santiago, no te jactes de lo que va a ser el día de mañana. Antes bien di, si Dios lo permite. Y hoy en día es muy raro escuchar que haya gente que diga, primeramente Dios. Casi todos se jactan del día de mañana y dicen, yo voy a hacer, yo voy a construir, yo voy a edificar, voy a disponer de esto, voy a disponer de lo otro. Y sin embargo, no se les ocurre ni siquiera decir, si Dios me lo permite. Si Dios así lo quiere. Porque es gente que no es espiritual. Y lo espiritual siempre lo relacionan con algo religioso. La necesidad no tiene límites, ni tampoco respeta religiones, ni respeta etnias. Todo tarde o temprano, cuando tenemos una necesidad, nos vemos precisamente en la necesidad de que alguien nos ayude. Abraham era una persona espiritual, pero también tuvo sus pruebas y tuvo sus momentos difíciles. Momentos aún en los cuales él puso a su misma esposa en un peligro. Abraham era espiritual. Él creía a la promesa que Dios le había hecho, que le iba a dar toda la tierra de Canaán. Y así es, tuve al pueblo judío establecido precisamente en esa tierra, porque Dios le prometió dársela a él y a su descendencia. Pero como persona espiritual, él también tuvo deficiencias, tuvo debilidades, como tú y yo las tenemos. Ahí mismo en el capítulo 12, Génesis 12, del 10 en adelante. Amén. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos y criadas, y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en una ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham también tuvo momentos difíciles. Aquí expuso a su mujer. Dijo que era su hermana, para que a él no le fuera bien, pero también fue convenenciero, porque le comenzó a ir bien, comenzó a tener más cosas, y pues él estaba muy a gusto, él estaba prosperando. Sin embargo, la misma vida de Faraón estaba peligrando, porque él iba a tomar a la mujer de Abraham. Un hombre espiritual tuvo consigo una falta de fe, una falta de confianza, como todos la tenemos en algún momento, como a todos nos llega a ocurrir. Pero tenemos la oportunidad de resarcir ese daño o ese error que hemos cometido y volvernos al Señor, volvernos a Él. Yo sé que no es fácil para muchos sentirnos enfermos, pero a veces las enfermedades o los dolores, te tomas una pastilla y se te olvida que tenías un dolor, aunque el dolor te vuelva a dar después nuevamente. Y con medicinas, pues uno aplaca ese mal o ese dolor. Pero qué maravilloso es cuando tú pones tu fe por obra y comienzas a clamar y a pedirle al Señor porque Él sane ese dolor, porque Él sane esa enfermedad. Hoy en día muchos ya no quieren realmente parecer confiando en que Dios puede suplir esa necesidad. Hace algunos años, los cristianos, a pesar de que estaban muy enfermos, ellos oraban y clamaban y le pedían a Dios para que el Señor los ayudara. Era gente que creía que Dios era poderoso para hacer en ellos esas obras. Hoy en día ya no. Hoy en día queremos los medicamentos. Y si es posible, medicamentos más fuertes para que esos daños, esos dolores, esas enfermedades se pasen rápidamente. Ya muchos ya no queremos esperar en el Señor. Es más, hasta dudamos de si Dios pudiera ayudarnos en esa necesidad. No sé cuántos cristianos realmente haya quienes todavía se resistan y quieran ver la gloria de Dios. ¿Sabes por qué Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu casa y a tu parentela? Es muy fácil ver cuando la familia lo ayuda a uno. Es muy fácil, porque tienes una necesidad y no falta quien te tienda la mano. Pero Dios se llevó a Abraham 800 kilómetros de donde estaba su familia. ¿Quién le podía ayudar a Abraham? Nadie. Nadie, estaba solo completamente con su familia, con Lot y con los criados que él tenía. Nadie podía ayudarlo. Porque precisamente el plan que Dios tiene para ti y para mí es que veamos su gloria, es que veamos sus maravillas, es que veamos sus respuestas. Yo me rehúso en alguna necesidad realmente a recurrir a la primera instancia que se me presenta. Yo me rehúso a ello. Yo lo que quiero es ver la gloria de Dios.
Y en cuanto hay una necesidad, vamos a doblar las rodillas. Vamos a pedirle a Dios porque nos ayude. Pero ¿cuántos realmente quieren hacerlo? ¿Cuántos realmente son espirituales, hermano? ¿Crees en lo espiritual? ¿Creemos realmente en lo espiritual? ¿Clamas a Dios en tus necesidades? ¿Recurres a Él como primera instancia? ¿O qué es lo que haces? Es muy fácil olvidarse de lo espiritual, hermano. Y sobre todo cuando está de por medio lo material. ¿Cuánta gente comienza a tener cosas y se olvidan de lo espiritual? Se olvidan. Y solamente creen que Dios es para cuando verdaderamente valga la pena. Porque ya que tienen lo material, ya sienten que no necesitan a Dios. Por eso a veces es bueno, date unos baños de pueblo. A los políticos mismos les dicen, dense unos baños de pueblo, súbanse a los camiones, váyanse por el metro, caminen. Porque ellos, bueno, prometen y prometen, pero el vivir realmente la realidad y las circunstancias de la vida y ver que todos necesitamos de Dios y vamos a necesitar en cualquier momento. Pero hoy en día la gente es muy materialista. Hay uno de los salmos que dice que el Señor busca ver quién lo busca, quién está pensando en Él. Dios ve los pensamientos de todas las personas. Y yo me imagino que entre ese mar de gente que va, por ejemplo, en el centro, ¿cuánta gente tú crees que vaya pensando en Dios? Muchos van pensando, las mujeres, si no se les va a quemar la sopa, si tienen que ir por el niño, si les va a alcanzar para el mandado, y los hombres van pensando en otra cosa, y hasta van pensando que la secretaria que entró tiene muy bonitas piernas, y van pensando cosas y cosas. ¿Cuántos piensan en Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente son espirituales? ¿Cuántos traemos en nuestro pensamiento el hecho de platicar con Dios? Señor, mira, te pido por mis niñas, porque mira, no entienden y tengo que estar tratando con ellas. Te pido que tú me ayudes y también te pido por este cliente y te pido, Señor, y estar platicando con Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos somos espirituales? ¿Cuántos estamos pensando en otras cosas? ¿Cuántos se olvidan cuando Dios ya los ha bendecido en ciertas cosas y ya ni siquiera se acuerdan de dónde realmente salieron? De todo lo que Dios ha hecho por ellos. Ya no son espirituales, ya andan como cualquier persona en el mundo. ¿Sí? Por eso es en el libro de Judas, versículo 19. Judas es una página antes de Apocalipsis. Judas, versículos del 17 al 20, por favor. Hay hermanos que tienen aquí diferente versión. La hermana Angélica no está, ¿verdad? Ella traía una versión nácar colunga. ¿Alguien trae la nácar colunga? Ahí la tiene. Por favor, si me haces el favor. Y parece ser que usted tiene la Biblia del Nuevo Mundo, ¿no? La versión del Nuevo Mundo. ¿Por qué varía? Porque varía en una frase.
Y esta frase realmente es importante. Miren, si leemos para que entiendan de qué les estoy hablando. Del 17 vamos a leer hasta el versículo 20. Amén. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, en el último tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen a el Espíritu. Vamos a centrarnos en el versículo 19. A ver, ¿lo puede leer usted, hermana Teres? Estos son los que hacen separaciones, hombres animales que no tienen espiritualidad. Aquí tienen a hombres que causan divisiones, hombres terrenales que no tienen el Espíritu Santo. A ver, ¿qué tiene tu versión? Estos son los hombres que causan división y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. En estos últimos tiempos, dice que habrá hombres que no tendrán el Espíritu Santo. En una versión dice que serán hombres animales, que andarán según sus propios deseos. En la Reina Valera, que es la que normalmente todos traemos, dice los hombres sensuales. Y normalmente relacionamos sensuales como alguien que es provocativo en lo físico, en lo sensual. Pero es bueno que veamos que hay otras versiones que retoman y dicen que son hombres que tienen poca espiritualidad. Porque hoy en día hay poca espiritualidad, aún en los mismos ministerios. Gente que está en ministerios de evangelismo, de alabanza, ministerio de enseñanza, ministerios aún de pastorado, que hay poca espiritualidad, porque se desvían hacia otros objetivos. Hay iglesias que tienen pretensiones que son poco espirituales. No buscan el que la gente conozca de la palabra de Dios, sino son otros los intereses que se buscan. Y de esa manera la gente se ve extraviando. Se va a las iglesias y se habla y escuchan de la palabra, pero en sus vidas, cuando requieren realmente demostrar esa espiritualidad, no recurren a Dios. Recurren hacia otras cosas, hacia otros medios, pero no recurren a Dios. Porque tal vez ya no queremos padecer. No queremos el sufrir las consecuencias por el hecho de creerle a Dios. ¿Ustedes creen que fue fácil para Abraham el creerle a Dios que tenía una tierra para él? A 800 kilómetros de distancia de donde él vivía. Sin embargo, él creyó, aunque tuvo sus caídas en cuanto a la fe, porque vimos que en el momento de hambre aún dio a su esposa para que no lo persiguieran a él. Porque como hombres todos llegamos a tener falta de fe en algún momento. Pero es necesario que realmente retomemos y que consideremos, Dios, ¿será suficiente a todas tus necesidades? ¿O realmente solamente Dios puede en algunas cosas y en otras cosas no? Dios solamente puede ayudarnos aquí adentro de la carpa y aquí afuera ya no nos puede ayudar porque ya no está su cobertura. ¿Eres una persona espiritual? ¿Estás dependiendo realmente de Él? Porque si no, de lo contrario, es necesario que consideremos
No vaya a ser que nos vayamos enfriando y que al llegado el momento ya creamos en Dios como parte de una historia, que creamos en Dios como si fuera una religión y que no lo tengamos presente en nuestra vida. ¿Eres espiritual? Yo te pregunto, iglesia, ¿eres espiritual? ¿Eres religioso? ¿Qué eres? En el Evangelio según San Juan, San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 8. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer uno siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En la Gaceta que hoy se repartía, se hablaba de que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Tú por qué te estás moviendo, hermano? ¿Te mueves por el Espíritu? ¿Te mueves por tus planes, por tus propósitos, por tus objetivos? ¿Por qué te mueves? Jesús le dijo a esa persona: el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy estamos aquí, mañana yo sé que a muchos Dios los va a llevar para que continúen con esta obra. Y ni siquiera se imaginan lo que Dios tiene preparado para ellos. Hace 17 años nosotros ni siquiera nos imaginábamos el que pudiéramos tener la oportunidad de estar con los niños y con ustedes aquí compartiendo. Tal vez éramos como Abraham. Nos costaba mucho trabajo creer, pero han pasado 17 años y Dios ha ido cumpliendo sus propósitos. No son nuestros propósitos, no son nuestros planes, no son nuestros objetivos. Ha sido solamente confiando y esperando en Dios. Los hombres de Dios, de los cuales habla que eran espirituales, ellos esperaban a que Dios moviera sus vidas. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿tú eres una persona espiritual? ¿Estás dejando que Dios mueva tu vida? Mira el caso de Felipe, Hechos de los Apóstoles.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. La semana pasada nuestro hermano Andrés comentaba que había en los cristianos del primer siglo que no haya ahora en estos cristianos. La poca espiritualidad. Como cristiano, ¿cuánto tiempo buscas de Dios? ¿Cuánto tiempo estás orando a Dios? ¿Cuánto tiempo estás leyendo de su palabra? ¿Cuánto tiempo tienes intimidad con Dios? ¿Somos espirituales? ¿Sabes, Daniel, cuántas veces oraba al día? 3 veces al día. Y tenía problemas muy serios, porque ser espiritual no quiere decir que no tengas problemas. A él lo llevaron a un horno de fuego, lo llevaron con leones, lo estuvieron persiguiendo, y era una persona espiritual. Espiritual no quiere decir que no tengas problemas, espiritual es que vas a tener padecimientos, vas a tener tribulaciones. La diferencia va a ser que vas a estar buscando de Dios en todo momento. ¿Sabes qué fue lo que hizo Daniel cuando estuvo en el horno de fuego? Fue por unos extinguidores para apagar el fuego. Y cuando estuvo con los leones, se trajo unas correas para amarrarles el hocico a los leones. No, hermano, se puso a orar. Daniel se puso a orar. Lee el libro de Daniel. Dice que aun cuando el rey, de un largo nombre, Nabucodonosor, lo prensó, le dijo que tenía que adorar a la imagen que él había hecho, él no le tuvo temor al rey. Se mantuvo firme creyendo en ese Dios todopoderoso, que era poderoso para salvarlo. Y aún decía, y si Dios no quiere, gloria a su nombre. Pero estaba en medio de tribulaciones verdaderamente tremendas. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Fíjate, Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, enseguida dijo, no, yo no me voy de mi mamita y de mi papito, yo me quedo con ellos. Chico viejote, 75 años ya tenía. Fíjate nada más, qué vergüenza, ¿no? Dicen que el muerto y el arrimado al tercer día apesta. Pero había una hermana que decía que no, que el muerto y el arrimado desde que llega ya viene apestando. Abraham ya tenía suficiente edad para haber estado con sus padres en su casa. Y cuando Dios le dijo, pues nada más faltaba eso, que le dijera, no, Dios, déjame. Él obedeció y dijo, a donde quiera que tú me lleves, Señor. Y le convino. Lo llevó a una tierra donde dice que fluía leche y miel. Una tierra de abundancia, una tierra de gran bendición. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Qué es lo que quiere decir espiritual? Espiritual es obediente. Eso es espiritual. ¿Eres una persona espiritual? Porque mira lo que hace Felipe con un hombre que le dice que se llama el etíope. Hechos capítulo 6, 8. Del versículo 26 al 40. Si tienes la oportunidad de leer en tu casa antes del versículo 1 al 25, te vas a dar cuenta de cómo a Felipe lo movía a Dios. Y a donde Dios le decía a Felipe, vamos a tal lugar, él estaba dispuesto, porque estaba obedeciendo a Dios. Era alguien que estaba dispuesto para lo que Dios quisiera. Pero, ¿sabes a veces por qué Dios no nos usa, hermano? ¿Sabes por qué Dios no nos usa? Porque andamos en pecado. Porque no estamos bien. Y por eso Dios no puede usar nuestras vidas para que veamos su gloria. Y aquí vemos, si tú lees antes del versículo 26,
Felipe estaba siempre dispuesto a donde Dios lo mandara para ver la gloria de Él. Dice que los que andan en el Espíritu no saben de dónde vienen ni a dónde van, y a Felipe Dios lo movía a todas partes y lo movía a predicar el Evangelio. A eso era lo que Dios movía a Felipe. Leemos. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Y oyendo y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Pero qué dice? Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu de Dios movía a Felipe, y lo que hizo fue anunciarle el Evangelio a este eunuco. Por favor, levanten sus manos, ¿cuántos no se han bautizado? Fíjate, el eunuco, solamente bastó que recibiera el mensaje que estaba leyendo, que se lo interpretara Felipe, para que se bautizara. ¿Qué esperamos, hermanos? Esto realmente implica que una persona sea espiritual, el que sea uno obediente. Esa es la espiritualidad. No que voltees los ojos hacia arriba como mandarino, como de estos, ¿cómo se llama? Budistas. No, ni que te quedes en un trance. La espiritualidad es que tú obedezcas. Que seamos humildes delante de Él, que seamos agradecidos, que nos volvamos a Él. Al principio se leía cómo Dios le reclamaba al pueblo a través del profeta Jeremías, que se había olvidado de su Dios. ¿Sabes por qué la gente se olvida de Dios? Porque se olvidan de ser agradecidos de lo que Dios ha hecho por ellos. Las cosas materiales son muy peligrosas. Por eso en la parábola de la semilla dice que alguna semilla no crece por las cosas materiales. ¿Cuántos de aquí han dejado al Señor ahora que Dios ya los ha bendecido? Ahora que Dios ya les ha dado
¿Cuántos no se han olvidado ya de Dios? Ni van a las reuniones, ni oran, ni buscan. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque Dios tarde o temprano nos recuerda que todo lo que tenemos ha sido porque Él nos lo ha dado. ¿Saben qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor por ser malagradecido? Se volvió un animal. Se volvió como un animal. ¿Y qué era lo que decía en Judas en su versión, hermana? Hombres animales que no tienen espiritualidad. Qué bueno que tengamos necesidad, hermanos. Qué bueno que que nos dé enfermedades. Qué bueno, porque de esa manera nos acordamos de Dios y lo buscamos en todo momento. Recordemos que en estos últimos tiempos, uno de los problemas va a ser que la gente dejará de ser espiritual. Hay muchos cristianos que ya creen más en otras cosas que en la espiritualidad. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Y nosotros vamos a necesitar a Dios hoy y mañana y siempre, hermanos. ¿Sí? Entonces, no dejemos las cosas espirituales. Te invito a que sigas retomando esa manera en la que aprendiste, a leer tu Biblia, a orar, a reunirte, a buscar, a clamar del Señor, a que no lo dejes. No lo dejes. Porque una de las cosas que dice el Señor que se cumplirán en los últimos tiempos, dice que por haber aumentado la maldad de los hombres, el amor de muchos se va a enfriar. Leemos por último algo que decían también los apóstoles respecto a las personas de estos últimos tiempos, estas personas poco espirituales. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5.